Les mandamos un gran abrazo a cada uno de ustedes, agradeciendo a nuestro Dios que nos da esta oportunidad para estar juntos, para compartir, para poder sostenernos en medio de la vida. Si bien nosotros durante estos meses hemos hecho mucho énfasis al tema de la pandemia, cómo esto nos afecta, cómo esto ha venido a cambiar muchas cosas en nuestra manera de ver la vida y en cómo ha afectado también nuestra economía, nuestra salud, nuestro carácter, etc. Pero esto en algún momento se va a acabar y la vida va a seguir y nos vamos a enfrentar a nuevas dificultades. Puede que sean tan complejas como esta pandemia, o menos, o más, no lo sé. Pero en cualquier situación que nosotros nos hallemos, la palabra del Señor aplica. Y si bien hemos querido, con la ayuda del Señor y también siendo sensibles al tiempo, porque la palabra de Dios nos llama también a ser sensibles y a leer las temporadas, sin duda que cada sermón, cada reflexión ha tenido un énfasis especial en poder levantar y sostener nuestras vidas en medio de esta situación mundial compleja. Pero cada una de las cosas que hemos compartido aplica para cualquier momento, para momentos de enfermedad, para momentos de bonanza, para momentos de prosperidad, para momentos de escasez, para momentos de éxito, para momentos de fracaso. Hoy día vamos a hablar o vamos a reflexionar, a compartir la palabra del Señor y pedir a nuestro Dios que nos hable respecto de cómo los cristianos afirmamos nuestros corazones frente al fracaso. Cuando hablamos de fracaso en el contexto cristiano, uno dice fracaso. ¿Cómo fracaso? ¿Será que los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, esos que estamos totalmente confiados en Dios, fracasamos en la vida? Pues sí, el fracaso es parte de la vida y hoy día quisiera que juntos pudiéramos hablar del fracaso, ver cómo a través de él el Señor nos conduce a las cosas que son verdaderamente importantes, pero más allá de eso, entender, porque la parte más difícil del fracaso es el sentimiento que nos queda después de él, sea en el área que sea que nosotros fracasemos. Entender que en ese momento de dificultad, en donde la decepción, en donde la incertidumbre, en donde el desánimo, en donde se juntan todas las otras cosas de las cuales hemos hablado, el Señor está ahí. Y no con una actitud típica que nosotros esperamos de alguien cuando fracasamos, sino sosteniéndonos. No dándonos ese mensaje que el mundo nos da como, no, yo confío en ti, yo creo que tú lo puedes lograr. No, sino que poniendo toda la esperanza y la fuerza en la obra consumada de Jesús en la cruz. Por lo tanto, clamando a Dios que pueda sostenernos y nuestra fe no falte. De hecho, el texto que vamos a compartir el día de hoy está ahí en Lucas, Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 al 34. Ahí es donde está el texto que vamos a exponer hoy, una situación que muchos de nosotros recordamos y que también cada vez que recordamos, que leemos, levanta nuestros corazones, afirma nuestros corazones con la gracia. Este pasaje es posible, esta afirmación de Jesús hacia Pedro es posible porque él da su vida en la cruz. Dice la palabra del Señor lo siguiente, y estamos afirmando el corazón con la gracia frente al fracaso. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, dice el Señor Jesús, yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo el Señor Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Para quienes conocemos la historia, la hemos leído en la Biblia, o quizá usted no es un lector asiduo de la Biblia, no sé si se acerca por primera vez a esta transmisión, algún familiar, algún amigo le habló, y lo ha visto en los clásicos que podemos observar en Semana Santa, a veces en Navidad, esa escena clásica de Pedro negando a Jesús
ahí en medio de una fogata, algunos lo representan 3 veces, y huyendo muy triste del lugar donde él le niega. Sabemos que esto sucede. Y todo este contexto nos ayuda a comprender el fondo del asunto, y de eso hoy día quisiera que pudiéramos compartir. ¿Ha fracasado usted alguna vez? Cuando escribí esta pregunta, uno cuando prepara los sermones siempre se va preguntando, ya, ¿cómo sigo? ¿Cómo conecto? Y la verdad es que lo único que escribí después de esto es que esta es una pregunta solo para invitarle a reflexionar, porque yo ya conozco la respuesta. Podría decirse que es casi como una pregunta retórica. Estoy completamente seguro y convencido que tanto usted como yo hemos fracasado en la vida, y no solo una vez, sino que muchas veces, y que hemos fracasado aún habiendo conocido al Señor después de abrazar la fe y poner por una obra del Espíritu Santo toda nuestra convicción en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sin duda que eso ha sucedido. El fracaso es la falta de éxito. El fracaso significa no llenar las expectativas que nosotros mismos tenemos, o no llenar las expectativas que se nos han impuesto, que otros han determinado respecto de ciertos logros. ¿Cuándo nosotros fracasamos? ¿En qué momentos podemos decir fracasé? Solo algunos ejemplos, son variados, son muchos, incluso hay micro fracasos en la vida que nos desaniman, pero algunos de ellos son cuando nos va mal en un examen, por ejemplo. Puede ser porque no estudié, porque no comprendí la materia, porque alguna situación X me impidió rendir todo lo que yo quería rendir, fracasé en un examen. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo en una situación como esa? Cuando no cumplimos las ventas del mes. Quienes han trabajado en ventas, en el retail, por ejemplo, les ponen metas, o en cualquier área en donde uno trabaja, en donde se ponen metas y uno no las cumple, fracasa. Las razones son muchas. Cuando no llegamos a la hora, a un lugar donde nos habíamos comprometido, ¿qué pasa? Fracasamos, ¿sí? No cumplí con las expectativas que tenía él o ella de mí, fracasé. Cuando subimos unos cuantos kilos, ¿cierto? O los bajamos, fracasé, no logré cumplir la meta, no soy perseverante, me hundo en un hoyo, oh, qué pena, qué rabia, qué dolor, oh, la verdad es que no me importa, ya subí los kilos, me voy a poner a comer. Cada uno va reaccionando de distinta manera, pero hay un sentimiento de fracaso. Cuando nuestra familia se desarma, cuando perdemos la paciencia, cuando mentimos, cuando pecamos, fracasamos. Fíjese, todos esos momentos son momentos de fracaso. Son instancias en las cuales no somos capaces de cumplir nuestras expectativas o las expectativas de los demás. Y es más, no cumplimos con lo que nosotros pensamos que son las expectativas de Dios sobre nuestra vida. Muchos son los momentos de fracaso. La vida está llena de ellos y nosotros no podemos escapar a esa realidad. Y en esto hemos de ser honestos cuando predicamos el Evangelio. El Evangelio viene a ser no un escape al fracaso y una invitación al éxito y a vivir una vida exitosa, sino que primero que todo a cambiar el concepto que tenemos de fracaso y éxito, para que en esa realidad nosotros podamos experimentar el éxito de la redención. Pero hay un cambio, usted y yo vamos a seguir fracasando y seguramente vamos a fallar a Dios. El Señor en su misericordia nos guarde y permita que no fallemos en esas grandes cosas que destruyen familias, que destruyen vidas, que destruyen nuestra propia vida también. Pero vamos a fallar, nos vamos a equivocar, no vamos a cumplir las expectativas de los demás y no vamos a cumplir las nuestras. En muchos momentos, en otros sí, en otros momentos los vamos a cumplir y nos vamos a sentir exitosos, quizás superando una tentación o superando un examen o recuperando nuestra familia, levantándonos de un tropiezo. Gloria a Dios por eso. No sé cuáles van a ser los medios que vamos a utilizar, es algo que también está presente en el sermón de hoy. Puede que usted se levante del fracaso afirmado de Dios o se levante del fracaso insistiendo en su pecado y se nuble su entendimiento y usted piense, no, ahora soy exitoso, pero los medios por los cuales logró salir del fracaso y lograr el éxito o no fracasar para supuestamente vivir una vida exitosa son medios que están lejos de la voluntad de Dios. Lo que viene después del fracaso depende de cada persona. Algunos lo vuelven a intentar con esperanza. Otros
caen en la desesperación y el miedo. No son capaces de levantarse del fracaso, tienen miedo de decir, no lo voy a volver a intentar, voy a hacer otra cosa, o simplemente tiran la toalla, cayendo en la desesperación, como decía. Y en otros momentos también, otros, insistimos, ciegos y rebeldes, en nuestros falsos éxitos, alimentados por el pecado. Los caminos son varios en medio del fracaso, para quedarse en él, para superarlo, para perpetuarlo, para seguir engañado. Pero hay un solo camino que nos lleva al verdadero éxito. En Jesús, el fracaso no nos define. Si usted se equivoca, si usted fracasa en la vida, en el área que sea, recuerde, estamos hablando de fracaso y usted seguramente ha definido lo que sería para usted fracasar o tener éxito. Se ha planteado metas en la vida y uno dice, si yo cumplo esto me va a definir, si yo fracaso en esto me va a definir. Pero el fracaso no define la vida cristiana. El éxito de Cristo en la cruz es lo que define la vida cristiana. El fracaso es una oportunidad para crecer y abrazar con más fuerza la fe. El fracaso nos golpea con la realidad, tanto como la debilidad de la cual hablábamos el domingo pasado. Y el fracaso nos enseña que más allá del éxito, en nuestros momentos de mayor decepción, Dios está con nosotros. Claro que sí. Y está con nosotros para levantarnos y ayudarnos a seguir adelante. Es interesante eso. Quiero que en esto cada uno de los que pueden estar escuchando este sermón consideren que en las situaciones de la vida nosotros podemos tener actitudes pasivas o activas. Y una cosa es sentarse al lado de alguien y golpearle la espalda y saludarle o decirle estoy contigo. Y otra cosa es animar, sostener, levantar y fortalecer. Vamos al texto. Jesús y sus discípulos están compartiendo la cena. Están en un momento muy especial. Jesús había instituido la cena del Señor en el capítulo 22 de Lucas. Vemos cómo ellos llegan al lugar, al aposento alto, cómo ellos se instalan, cómo el Señor expresa su alegría de que ese momento haya llegado. Comparten la cena del Señor, van sucediendo varias cosas, Él les va hablando del servicio, lo que significa ser el mayor y el menor en el reino. Y luego nos vamos a encontrar con esta escena particular, en donde Jesús expresa o revela algo que va a suceder y cuál es el deseo de su corazón. El Señor instaura la cena del Señor en relación a su sacrificio y obra expiatoria en la cruz. Siempre algo que resalto cuando hablo de la cena del Señor. Qué maravilloso es que Jesús haya instituido la cena del Señor antes de entregar su vida por nosotros, como una señal del pacto, como algo que está ahí, con un compromiso. Yo no voy a dar pie atrás. Distinto es cuando alguien ya ha cumplido la misión y luego ya se cumplió, instauremos esta cena como un memorial, como parte del pacto. No, Él lo hace antes. Tiene una fuerza especial. No me voy a detener mucho en esto. Sus palabras ya dejan entrever que este era uno de los últimos momentos que estaría con los discípulos. La hora más oscura de su ministerio se acercaba. Bueno, la paradoja de que era la hora más oscura en lo terrenal, pero era el momento en el que la luz iba a brillar para vencer con más fuerza las tinieblas. La idea de abandonar a Jesús no era algo que sus discípulos hicieran, o al menos en ese momento no era una opción para ellos, y particularmente para Simón Pedro. Estar con Jesús, asombrarse con sus milagros, recibir su enseñanza, observar su carácter. Imagínense observar el carácter de Cristo, un hombre sincero, honesto, transparente, verdaderamente siendo como es. Beneficiarse de su ministerio había producido en ellos un efecto de lealtad, vuelvo a insistir, lealtad inquebrantable y particularmente en Pedro. Pero en la hora más difícil, este afecto de lealtad inquebrantable no se iba a sostener en, porque esa lealtad estaba basada en los sentimientos y afectos humanos que ellos podían tener
y que Pedro tenía particularmente por Jesús. Pero este texto es maravilloso. Y ninguno de nosotros puede quedar indiferente cuando lee este pasaje, porque vemos con mucha luz la misericordia del Señor sobre nuestra vida. Una de las cosas que el texto nos muestra, tres cosas importantísimas que nosotros debemos tener presente en medio del fracaso. En la introducción quise de una otra manera puntualizar que el fracaso es parte de la vida y está en nuestra vida, no es algo de lo cual uno diga voy a huir. Si yo soy un ser humano consciente de mi realidad, soy un cristiano consciente de mi pecado, sé que voy a fracasar, que he fracasado, y que puede que en este momento usted y yo estemos fracasando en algún área de nuestra vida. El tema es que el texto lo que nos dice con más fuerza, más allá de las opciones y las salidas que vienen después y de cómo Dios nos levanta, pero fíjese que el énfasis del texto sin duda es el que Dios nos sostiene y nos levanta, pero el énfasis particular del texto es que Dios nos conoce, y eso debe ser alimento para nuestra alma, para nuestra vida, constantemente. El tópico de hoy es el fracaso, pero no solo en el fracaso, sino que en todo. Dios a usted y a mí nos conoce. En esta situación en particular que nos menciona el versículo 31, el 33, 34, Jesús, conociendo las expectativas de Pedro, se adelanta y le informa lo que va a venir. Pedro estaba, o al menos así Pedro lo creía, dispuesto a dar su vida por Jesús. Nosotros lo leemos, ¿cierto? Perdóname si yo de repente guardo un poco de silencio porque voy avanzando y viendo el texto, ¿sí? Entonces nosotros leemos aquí que Jesús anuncia algo, advierte de algo. Satanás los pidió para zarandearos como a trigo, ¿sí? Imagínense el trigo cuando uno lo zarandea, ¿sí? Para que ellos se vean conmovidos, para ver si logro desarmarlos por completo. No voy a leer, porque lo voy a dejar para uno de los puntos, pero luego Pedro, después de que Jesús dice que ha rogado por él y que cuando él sea levantado, él pueda confirmar a su hermano, el Señor, Pedro, le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjese, él ya tenía una disposición en el corazón, él tenía una meta. Y Jesús le dice, pero Pedro, yo te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús nos conoce. Jesús conocía a Pedro. Jesús sabe de todas esas veces que usted y yo le hemos dicho a él, no te voy a fallar. Yo voy a seguir adelante, yo voy a cumplir, yo voy a superar esta situación, yo voy a lograr esta meta en mi vida. Jesús nos advierte cuando ponemos nuestra confianza en nosotros en medio de nuestro éxito, nuestras habilidades. No, yo no soy como él, yo no soy como ella, yo soy mejor. Y el Señor nos advierte en su palabra, no, hijo, tú eres igual y tal vez eres peor. Tu pecado se manifiesta más. Y nosotros desconfiamos de ese conocimiento de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera confiado en el conocimiento de Dios? No voy a decir que él no lo hubiera negado. Pero fíjese que la actitud nuestra frente a la declaración de Jesús es decir, Señor, si es así, si yo te voy a desconocer, si yo te voy a fallar, sosténme, ayúdame. Que yo no ponga mi confianza en mí mismo ni en los otros, sino ayúdame, porque tú me conoces, porque tú sabes mis necesidades, porque tú sabes lo que voy a hacer, porque el fracaso es parte de mi vida y yo necesito poder confiar en ti. Y a pesar de que Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, él permanece ahí para poder ayudarle y sostenerle en medio del fracaso. Negar a Jesús era un fracaso para Pedro. Negar a Jesús era un fracaso para un hombre que decía que era capaz de ir a la muerte por él. Tremendo fracaso. Situación de vergüenza, avergonzado.
sin duda. Siendo ejemplo en algunos momentos para sus compañeros, seguramente ni ellos pensaban que el apóstol Pedro abandonaría a Jesús. Y nosotros, como lo dije anteriormente, conocemos la historia y sabemos que el anuncio de Jesús se cumplió. Saber que fracasaremos en algún momento solo debe llevarnos a depender de Dios. El fracaso nos hace conscientes de nuestra necesidad de cuidado, de sustento y de perdón. Y nos conduce a confiar, como ya lo expuse, pero aquí quiero puntualizarlo, confiar en el conocimiento que Dios tiene de nosotros y no en el nuestro. Saber que Dios sabe de mis fracasos pasados, presentes y futuros, y aún así sigue a mi lado, debe animarnos en medio de la vida, particularmente en medio de nuestros fracasos. Y como Dios nos conoce, debemos oírle no solo para nuestra conveniencia o para acallar nuestra conciencia en el fracaso, sino para examinarnos, considerar que Él nos advierte, que Él nos traza un camino, que Él es sabio y que la mayoría de nuestros fracasos tiene que ver con no confiar en el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Aún en esos pequeños fracasos de la vida, en esas pequeñas metas no cumplidas, deberíamos saber que eso no nos define. Y claro, sin duda, puede producir un momento de desánimo. Uno puede plantearse metas en la vida como un trabajo, prepararse para un examen, o querer formar una familia. Y quizás no logramos esas cosas, que son cosas intrínsecamente no son malas, sino que son buenas, son parte de la vida. Y no las logramos y nos sentimos fracasados, pero eso no nos define. Dios es mucho más grande que eso. Jesús te conoce, Jesús me conoce. A pesar de nuestro fracaso, Él sabe que usted y yo vamos a fracasar. Él lo sabe. De eso tenemos que tenerlo claro. Él sabe toda nuestra vida. Lo maravilloso de entender esta verdad es que, como lo decíamos, a pesar de Él saber todo esto y anunciar todo esto, el texto nos dice que Jesús, sabiendo que Satanás los había pedido para zarandearlo, Jesús, sabiendo que Pedro iba a fracasar en esa meta de ir con él incluso a la muerte, es más, que le iba a negar. No es solo escapar en silencio, sino negándolo. Jesús dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús nos sostiene. En cualquiera de nuestros fracasos, Jesús intercede a nuestro favor, para que lo importante, nuestro carácter, moldeado por el don de la fe, no desfallezca. Como Jesús nos conoce, Él nos sostiene. Aún sabiendo que fracasaremos, Jesús nos acompaña y ruega por nosotros. Usted y yo no estamos solos en medio de nuestros fracasos. Entonces estas cosas vienen a afirmar también nuestra fe, nuestra convicción. Y ahí es donde se cumple el ruego de Jesús que dice, yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué me va a ayudar a que mi fe no falte en medio de este fracaso, en medio de ese momento de desilusión, de desengaño, en medio del fracaso? ¿Qué me va a afirmar cuando yo me dé cuenta que mi insistencia en mi pecado me está trayendo terribles consecuencias, que está hablando mal de Cristo, que está hundiendo mi vida? Porque aún en Cristo pasamos muchas veces etapas en las cuales ciegos insistimos en nuestra realidad pecaminosa. ¿Qué va a pasar cuando en ese momento abras los ojos y te veas fracasado? Te vas a sentir solo, te vas a sentir abandonado. Algunos piensan que pierden su salvación, etc. Pero ahí está Dios, porque Él ya rogó por ti y por mí. Él ya ha pedido y Él está constantemente intercediendo por usted y por mí, para que en medio de nuestros fracasos no nos sintamos solos. El mundo puede abandonarnos. Al no cumplir las expectativas de las personas, ellos dejan de confiar en nosotros. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido el rechazo de las personas por no cumplir las expectativas que tenían de usted. Yo lo he sentido. E incluso seguramente yo también en algún momento de mi vida he rechazado de manera abierta o de manera inconsciente a alguien que no cumplió mis expectativas.
Es difícil volver a confiar en alguien que no ha cumplido las expectativas que usted tenía o llenar las expectativas de otra persona. Es decir, una de las cosas que tengo anotada acá, ¿usted apoyaría a alguien que sabe que le va a fallar? Hágase esa pregunta. ¿Usted apoyaría, respaldaría, sostendría, abrazaría, le diría, vamos, estoy contigo, a alguien que usted sabe que le va a fallar? ¿Cuántas veces a uno le ha dicho, pero si usted sabe que le van a fallar, ¿para qué insiste? Y ahí está Dios, con nosotros. Por supuesto que tenemos que aprender a hacer una lectura correcta de esto, no para que hagamos nuestra propia voluntad, sino para que nos podamos volver a Él. Dios no solo anima y acompaña, sino que sostiene. No nos deja sumido en el fracaso, sea cual sea ese fracaso. Finalmente, en el fracaso lo más difícil es mantenerse de pie, permanecer. Nuestras fuerzas no nos sostienen. Buscamos diferentes maneras de salir adelante y superar el fracaso confiando en nuestras fuerzas o en otros. Pero todo es incierto, puede o no funcionar, puede funcionar ahora y fallar después. En la vida cristiana, en medio del fracaso hay una sola certeza. Y esa certeza es que Jesús nos sostiene, que Jesús ha rogado por nosotros, para que nuestra fe no falte, dirige nuestra mirada hacia lo que es importante. Nuestra fe no falte. Finalmente, en todas las áreas de nuestra vida, puede que nos vaya mal por diferentes razones. Algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, pero puedo dar un pincelazo ahora. Respecto de pequeñas y grandes cosas de la vida, metas que nos ponemos, trabajo, cumplir con ciertas cosas, sacar un título, matrimonio, crianza de los hijos, etc. A veces nos va bien, a veces nos va mal, fracasamos, somos exitosos, etc. El tema es el siguiente. El éxito en la vida cristiana va más allá de los resultados. Se trata de hacer las cosas por Dios, para Dios y en Dios, es decir, con sus medios. Porque Jesús sostiene la vida del fracasado, sostiene ese corazón desanimado, a las puertas de la depresión, a las puertas del desengaño, a las puertas de lanzarse al pecado para persistir en él porque no me funcionó. Como en alguno de los salmos, yo escuchaba uno de los salmos esta semana en donde David reflexiona y dice, ¿de qué me ha servido guardarme? Job también es acusado de eso, porque él no lo dice, pero es acusado por uno de los que se acerca ahí a dialogar con él, de decir, en vano he lavado mis manos. Y muchas personas también dicen, se sienten fracasadas a ver el éxito de los demás, haciendo cuanto quieren, porque la verdad es que, claro que es rico, es un disfrute a la carne, al alma humana, hacer nuestra propia voluntad. Y uno se siente fracasado porque dice, bueno, yo me he limpiado, yo he tratado de hacer las cosas bien, yo he tratado de lograr las cosas sin mentir, sin engaño, etcétera, etcétera, y aquí estoy sufriendo. Estoy expuesto a muchas cosas, pero aún en ese sentimiento de fracaso frente al mundo, Dios te sostiene y Dios me sostiene. Él ha rogado para que nuestra fe no falte y perseveremos en lo que debemos perseverar. Que nosotros, y es algo que está en la conclusión, pero lo digo, es parte de redefinir nuestras expectativas. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Por qué razón hoy te sientes fracasado? A veces nos sentimos fracasados porque no logré la meta de las ventas, porque no tengo el celular que quiero, porque no logro bajar los kilos que quería bajar, no logro verme como me quiero ver, pero nos sentimos fracasados porque pecamos. Nos sentimos un sentimiento de fracaso, de desilusión, de desengaño, cuando nos vemos logrando cosas por medio de la mentira, del engaño, del robo, del orgullo, de la vanidad, de la avaricia. Nuestro corazón no se siente fracasado, cuando es allí que deberíamos sentirnos verdaderamente fracasados. Porque eso nos aleja de lo que es nuestra verdadera identidad. Eso realmente es el fracaso. Pero aún ahí en ese fracaso terrible del pecado, Dios ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte y nos podamos levantar, nos da nuevas oportunidades. Pero nuevas oportunidades con un propósito, porque el texto es claro acá. El texto nos dice que Jesús ha rogado que la fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Fíjese el propósito, cómo Dios redirige el corazón de Pedro y cómo Dios redirige también nuestros corazones. Jesús no solo nos conoce, Jesús no solamente nos sostiene, sino que el Señor Jesús también nos levanta. El fracaso nos ayuda a definir qué es lo importante en la vida. Una nueva oportunidad para hacer la voluntad de Dios. En esa convicción nosotros debemos de movernos después del fracaso. Más allá de los resultados, el ahora es, ahora haré lo que Dios quiere con su ayuda, sostenido por Él, animado por Él, redirigido por Él. O seguiré haciendo la voluntad de Dios más allá de los resultados, aunque los otros en las cosas humanas vayan teniendo éxito. Yo voy a construir mi camino en base al plano de Dios. Puede que me demore más en construirlo, puede que me cueste más construirlo, puede que no cumpla las expectativas de los demás o lo que el mundo dice que debo cumplir, pero estoy cumpliendo las expectativas de Dios y eso llena mi corazón. Porque eso significa que yo estoy viviendo en el éxito de la redención. Dios ya cumplió la meta. Mi éxito es cumplir la voluntad de Dios. Todos los otros fracasos se ahogan en el privilegio de ser usados y guiados por Dios. Frente a una meta de la vida, como sacar estudios adelante, usted decidirá, ¿cómo voy a sacar esto adelante? ¿Voy a pedir que otros hagan las pruebas por mí? ¿Voy a lograr las cosas de manera escondida? ¿Voy a conseguir financiamiento de manera oscura? ¿O voy a hacer el esfuerzo y sufrir lo que significa hacer la voluntad de Dios en este contexto secular? Uno de muchos ejemplos que pueden haber, queridos hermanos y amigos. En este punto, cuando hablamos de que Jesús nos levanta, es importante afirmar que Dios no libra del fracaso para que insistamos en el fracaso. El mayor fracaso de la vida cristiana es el pecado, sea cual sea el área en la cual este pecado se manifieste. Sabemos que estamos en este cuerpo de muerte y por lo tanto, nuestro pecado nos va a llevar a fracasar, conscientes de que hemos fallado, o nos va a nublar el entendimiento para hacernos pensar que podemos seguir beneficiándonos de Dios, así como si nada, y seguir fracasando. En cualquiera de las dos situaciones, a pesar de todo, Dios nos da nuevas oportunidades para que vivamos en el éxito de la meta cumplida de la redención. Entonces, cuando hablamos del fracaso, y hablamos del fracaso del pecado en la vida cristiana, el saber que Dios intercede por nosotros y que Él ya ha rogado para que nosotros nos podamos levantar, entendamos que siempre en medio del fracaso hay una dirección. Jesús no dijo para que vuelto tú hagas lo que quieras, para que vuelto tú persistas en lo que estás haciendo o en lo que te llevó a fracasar, sino que para que tú hagas mi voluntad, para que tú puedas confirmar a tus hermanos. Vuelto, es decir, nos vamos a levantar del fracaso. Si hoy día usted se siente fracasado, si hoy día usted ha fracasado en la vida, en el área que sea, en Cristo déjeme decirle que usted va a volver. Esa es la promesa de Dios. Vuelto tú, vas a volver porque en Cristo Él está por nosotros. Él intercede para que nuestra fe en esos momentos no decaiga, sino se permanezca y abrazado a Él se levante. Vas a volver. Pero vas a volver, vamos a volver, voy a volver. No para hacer nuestra voluntad, no para volver a fracasar. La voluntad de Dios es que nosotros volvamos para que hagamos lo que Él ha dispuesto desde un principio. Y de esto debemos ser conscientes y actuar de esa manera. Vamos a tropezar seguramente, vamos a volver a equivocar, pero eso no es una excusa para que nosotros abandonemos la idea de que, más que la idea, la realidad de que Dios sí nos da una vida exitosa en la redención, que sí podemos hacer su voluntad y sí podemos cumplir ese anhelo de Dios. Confirma a tus hermanos. Yo no sé cuál es lo específico, pero sé cuál es lo general, que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Y eso llene nuestro corazón con ese sentimiento de satisfacción de saber de que estamos cumpliendo la expectativa de Dios en Cristo. Porque en Cristo nos ve exitoso el Señor, porque Jesús ganó por nosotros.
El verdadero éxito entonces se encuentra fuera de nosotros. El verdadero éxito no es una meta que nosotros tengamos que cumplir, es una carrera ya ganada, una tarea cumplida, en la cual nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. Y así cuando fracasemos, sepamos que no es algo que nos define, que nos podemos levantar y volver a intentarlo, sostenidos y fortalecidos en Dios. Tenemos que buscar crecer, tenemos que cumplir metas en la vida, por supuesto. Con esto yo no le estoy diciendo que usted sea una persona mediocre, que no busque crecer. Si tiene una empresa, trabaje, sea justo con sus empleados, busque nuevos espacios para poder expandirse, hágalo. Si eso significa éxito, bien, sea exitoso en su empresa. Si usted es profesor, implemente nuevas estrategias, siga perfeccionándose. Hablo también a quienes somos pastores o trabajamos en la iglesia enseñando, perfeccionemos, no estudiemos teología, vamos adelante, pongámonos metas en la vida, quienes somos papás, quienes son mamás también, pónganse metas en la vida respecto de la crianza de los hijos, sin miedo, porque si fracasamos, Dios está ahí sosteniéndonos, eso quiero oír, pero que esas metas no sean las que definan la vida. Porque en cada una de ellas nosotros busquemos cumplir la voluntad de Dios, con la mirada puesta en Él. El éxito cristiano, el éxito del cristiano, nunca va a tener relación con el pecado. Nunca va a ser movido por un pecado. Ni tampoco va a producir algo que no agrada a Dios. El Evangelio requiere mucho de autoanálisis, autocrítica y reflexión. Si nosotros vamos a ir por la vida sin pensar, estamos perdidos. Tenemos que pensar. La Escritura habla del culto racional. La Escritura habla de poder presentar defensa frente a argumentación. La Escritura habla de una fe que está sostenida también en fundamentos claros. No es sostener cosas por sostener. Entonces, yo aquí escribía algo, y es lo final que voy a decir para invitarle a que podamos orar, que entiéndase, por favor, es mejor un fracasado honesto que un pecador exitoso. Es mejor un fracasado honesto que un pecador exitoso. Fracasado para el mundo, pero exitoso en Cristo. Ya que no somos nosotros los que cumplimos las expectativas. Dios las cumplió por nosotros. Y cuando digo un fracasado honesto, me refiero a aquel que quizás falla, a aquel que quizás no logra cumplir las expectativas que la gente tiene, pero actúa en obediencia a la demanda de Dios. Abraza mejor eso. O más que mejor, sé eso. Porque la verdad es que para el mundo hoy, cumplir la voluntad de Dios no es sinónimo de éxito. Y de hecho, si algún cristiano logra verse exitoso, honestamente es cuestionado, ¿no? Aquí debe haber algo medio trucho detrás. Por nuestra culpa. La Escritura también lo dice, somos responsables de que el mundo hable mal de Cristo. ¿Qué somos hoy nosotros? ¿Dónde está puesta nuestra expectativa? Si usted es un pecador exitoso y afirma la fe en Jesús, déjeme decirle que Dios está rogando por usted para que su fe no falte. Cuando esté ahí en el momento del fracaso, del golpe, de saber de que tiene que abandonar, de que debemos abandonar esa forma de ver el cristianismo. Y que vuelto usted confirme, muestre que realmente el Señor está con usted. Si usted está fracasando o siente que ha fracasado en la vida, pero ha permanecido firme, haciendo la voluntad del Señor, no cediendo a las tentaciones de este mundo que nos ofrecen tantas cosas, Dios está rogando por ti para que tu fe no falte y permanezca. Y vuelto, cuando seas fortalecido, confirme a la iglesia, confirme a tus hermanos, muestre que Dios es fiel. Si tú tienes miedo al fracaso, abraza a Cristo. Él está en medio de cualquier circunstancia con nosotros. Que Dios les bendiga, que podamos, por medio de la gracia, afirmar nuestros corazones frente al fracaso. ¿Y por qué digo que la gracia afirma el corazón frente al fracaso?
Porque esta oración de Jesús por Pedro no podría ser real sin el sacrificio de Cristo. Jesús dice que Él ha rogado al Padre, ya está cumpliendo su labor intercesora. La gracia sostiene el corazón frente al fracaso. Que Dios nos bendiga. Oramos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido de exponer, de compartir, de disfrutar, Señor, tu palabra. Amado Dios Todopoderoso, desde la perspectiva de un fracasado en muchas áreas de su vida, quizá a la vista de otros como alguien exitoso, comillas, yo te agradezco por todas las veces que has sostenido nuestra fe, por todas las veces que tú has rogado por nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que tú nos conoces y que aún sabes que yo expresando estas palabras, aún así, en algún momento fallaré, tú, Señor, rogarás por mí. Yo te pido, amado Dios, que esta convicción renovada no sea una excusa ni para mí ni para ninguno de los que está oyendo este sermón para insistir en aquellas cosas que no te glorifican, sino por el contrario, para saber que tenemos la oportunidad de levantarnos, de seguir adelante, de que hay un propósito, de que tú nos sacas del fracaso no para seguir fracasando, sino para vivir en el éxito de la redención, que es confirmar a nuestros hermanos, hablando en relación al testimonio, a la vida cristiana, a las glorias tuyas, Señor. Bendice a tu iglesia en este día. Danos, Dios mío, convicciones renovadas. Gracias por este tiempo. Y que todos aquellos que nos sentimos fracasados en distintas áreas de nuestra vida, que aún nuestros hermanos en la fe por distintas razones nos han hecho sentir así fracasados, o que nos autoflagelamos, nos castigamos a nosotros mismos por no cumplir nuestras metas, que podamos mirar a Cristo que cumplió la gran meta. Jesús ya cumplió la meta de Dios, que nosotros podamos abrazar esa meta y nos podamos levantar, lo podamos volver a intentar. Señor, gracias por afirmarnos hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos y pedimos, Señor, que esta obra, Señor, se pueda hacer en nuestra vida. Gracias, Dios. Amén y amén.